Allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y a esta hora saludamos a la doctora María José Vázquez. Ella es gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso. Doctora, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Doctora, esta situación de paralización que vivimos lamentablemente en el país está afectando sin lugar a dudas a todos pues los sectores, pero uno de los que más nos preocupa es el sector de la salud. Cuando vemos cómo se perjudica el derecho a la atención que las personas requieren y esto pone en peligro su vida. Cuéntenos qué es lo que ha tenido pues que atravesar el Hospital Vicente Corral Moscoso en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias. Como usted bien lo dice, cuando se afecta el derecho de otra persona, las cosas se comienzan a complicar. Como Hospital Vicente Corral Moscoso, desde hace 14 días el proveedor comenzó a notificarnos que no podía pasar por la vía de Molleturo, tampoco por la vía que viene desde Machala. Un poco estuvimos tranquilos porque el abastecimiento nos podía dar un par de días más y podíamos extendernos. Sin embargo, se comenzó a complicar porque los días pasaban y no había una situación de diálogo o de una coordinación para que dejen pasar el insumo tan importante como es el oxígeno. Intentó pasar nuevamente por Molleturo por 2 ocasiones más, sin embargo fue imposible. Aparte que los tanques de oxígeno líquido medicinal son tanqueros de 35 toneladas, lo que quiere decir que son camiones muy grandes y deben pasar por vías principales, no por vías alternas. La situación se complicó muchísimo en los últimos días. Comenzamos a alertar a todas las autoridades, pero también llegamos con mensajes de solidaridad para que las comunidades que están liderando las manifestaciones permitan el paso, porque el oxígeno a la final es un insumo vital, sobre todo va a estar en los tratamientos y en la supervivencia de quienes están en los servicios críticos, como la UCI de adultos, la UCI de pediatría, neonatología, centro de trauma y obviamente para las emergencias y para el tema de las cirugías, tanto sean de emergencia como las programadas. El día de ayer pudo llegar un convoy a la ciudad de Cuenca. Así es, así lo conocemos. Sí, llegó, digamos, justamente horas antes de que nuestra provisión de oxígeno se termine, porque incluso con nuestro banco de respaldo estaba llegando ya a una situación sumamente crítica. Llegó a las 2 de la mañana el insumo para el Hospital Vicente Corral Moscoso y bueno, pues en este momento tenemos la bombona grande nuevamente abastecida y podemos estar tranquilos y garantizar una atención por 3 semanas. Por 3 semanas únicamente, igual se necesitaría también, me imagino, de otros insumos médicos. ¿Han tenido también complicaciones con esto? Bueno, en realidad los insumos médicos y las medicinas, como son compras grandes para los hospitales generales, uno se abastece para 3 o 6 meses. En realidad, la parte crítica del Vicente Corral Moscoso fue el tema del oxígeno. Como usted sabe, el oxígeno se puede consumir más rápido o más lento, dependiendo de la cantidad de pacientes y sus patologías o enfermedades según su requerimiento de oxígeno. Ahora, doctora, ¿cuántos pacientes se vieron pues afectados por esta situación? Porque obviamente tuvieron que suspender pues algunas de las cirugías que ya estaban planificadas, que ya estaban programadas. ¿Cuántos pacientes necesitaban pues tal vez estas cirugías y no se pudo realizar este procedimiento debido a la falta del oxígeno medicinal? Claro, no hubo una falta de oxígeno, pero sí comenzamos a hacer un plan de contingencia para que los temas no urgentes los podamos hacer cuando las cosas se normalicen. Pero generalmente el Vicente Corral Moscoso opera de 20 a 30 cirugías al día, incluidas las de emergencia. Pero tomando en cuenta los días que nosotros decidimos cancelar las cirugías programadas, es alrededor de 60 procedimientos que han tenido que ser reagendados con sus médicos tratantes para otra fecha. Obviamente les queremos dar prioridad porque entendemos que no es culpa de ellos, pero esperamos que dentro de los 10 días podamos solucionar esta lista de pacientes que se quedaron pues sin su intervención que estaba programada.
Ahora, ¿cuál es el estado de estos pacientes ahora? Cuéntenos tal vez algunos de los casos que en su momento pues llegaron a preocuparlos más a ustedes como doctores, como en esos momentos pues responsables de la vida de esas personas que se encuentran en el hospital bajo sus cuidados. Bueno, el hospital tiene 231 camas, siempre estamos con casa llena, por así decirlo, pero de estos 231 pacientes hospitalizados, 51 corresponden a las camas de las áreas críticas. Si bien es cierto, la neonatología, que es una área bastante delicada también, que cuenta con 25 pacientes, era una de las áreas que más nos preocupaba porque en su gran mayoría, por no decir todos los pacientes requieren oxígeno, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero finalmente están en esos extremos de la vida porque son recién nacidos, ya sea prematuros o que han debido tener un procedimiento quirúrgico o tienen alguna malformación o tienen alguna necesidad de oxígeno por un tema respiratorio. Era una de las áreas que más nos preocupaba por la cantidad de neonatos que maneja el Vicente Corral Moscoso, sin dejar a un lado obviamente la UCI pediátrica y la UCI de adultos, que también cuenta con 20 pacientes más, y obviamente el centro de trauma, que es este centro especializado que tenemos en la emergencia para los pacientes que sufren accidentes de tránsito, un accidente de trabajo, una caída muy fuerte, que son pacientes que luego del procedimiento quirúrgico siempre necesitan oxígeno hasta recuperarse. Esas áreas eran las más críticas y las que en realidad más nos preocupaban como profesionales de la salud. Para las emergencias sí utilizaron entonces preferentemente el oxígeno medicinal. Sí, por supuesto, no dejamos de utilizar en ningún momento el oxígeno, reservamos un poco de la bombona grande y el proveedor en Cuenca logró como recabar todos los cilindros individuales que tenía para darnos un backup, para alargar un poco de días el oxígeno. Realmente estuvimos en una situación sumamente crítica, ahorrando hasta la última gota de oxígeno. El proveedor realmente tengo que agradecer que hizo un trabajo sobrehumano en traer cilindros individuales que generalmente no los ocupamos, pero para poder, ir expandiendo según nuestra planificación, 12 horas más hasta que el convoy pueda llegar. ¿Ustedes ya tenían entonces conocimiento de que el convoy iba en camino a través de este corredor humanitario que se había organizado? Sí, nosotros teníamos conocimiento, estuvimos en contacto todo el tiempo con la Cruz Roja y además con el coordinador del proveedor. Sin embargo, sí teníamos nuestras preocupaciones en los puntos críticos donde están las manifestaciones. Es por eso que trabajamos en tratar de enviar un mensaje a las comunidades para que por favor les den la libre circulación porque la situación era crítica. Si bien es cierto es que la SUAY estaba sin esta provisión de oxígeno de varios proveedores, nadie tenía la situación tan crítica como el Vicente Corral Moscoso, porque es un hospital bastante grande, al final es un hospital del Ministerio de Salud Pública y que generalmente se carga de los pacientes más complicados de la región. Ahora, afortunadamente, como usted nos acaba de mencionar, gracias pues a que llegó finalmente este tanquero el día de hoy, pues ahora están abastecidos con 3 semanas, están funcionando con normalidad, en el tema del oxígeno medicinal no tienen problemas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que tratan de, obviamente, llegar al hospital para recibir atención médica? Están complicados, no los dejan circular, o tal vez cuando ellos dicen que es una emergencia médica, pues les dejan el camino abierto para que puedan llegar hasta el hospital. Yo creo que en el tema de emergencias en realidad no hemos tenido mayor problema porque sí ha habido conciencia para que les dejen pasar. Sin embargo, cuando se han movilizado en ambulancias del Ministerio de Salud Pública, más bien se ha presentado la complicación, ese ataque a las ambulancias. Esto lo conozco porque el hospital es un hospital de referencia. Es el Hospital General de la Zona 6, que responde a la red de subcentros, centros de salud y de los hospitales básicos de la Zona 6, que es Azuay, Cañar y Morona Santiago. Sin embargo, nosotros como Hospital Vicente Corral Moscoso no hemos tenido problema con nuestras ambulancias, pero las ambulancias de los lugares más periféricos sí.
En el área de consulta externa estamos con un ausentismo del 20%, es decir, cerca de 180 pacientes no llegan a las consultas con los especialistas. Pero el día de ayer fue más crítico porque en Cuenca hubo el cierre de calles dentro de la ciudad y tuvimos un ausentismo de 40% del agendamiento. Es decir, un poco más de 350 personas no llegaron a sus citas con especialistas, lo cual por supuesto afecta al sistema de salud, a la atención al paciente, y porque además nos toca ahora reagendar a esos pacientes que ya han esperado un periodo largo en algunas especialidades, ahora tendrán que esperar otro tiempo adicional para poder pues llegar a una atención en este caso con los especialistas. Se está pues afectando directamente, como lo dije inicialmente, el derecho a ser atendidas que tienen en el tema en el área de salud que tenemos pues todos los ciudadanos aquí en este país. ¿Qué mensaje, doctora, ya para finalizar, le podría dar pues usted a aquellas personas que con todo el derecho de manifestarse, y eso lo hemos dicho siempre, con todo el derecho de manifestarse, pero lamentablemente no están dando el paso a ambulancias, como usted lo acaba de mencionar, o a tal vez distribuidores de productos médicos en algunos casos, o al paso eso de tanqueros con algo tan importante para la vida humana como es el oxígeno medicinal? ¿Qué mensaje sería importante para usted darle a estas personas? Bueno, a quienes están liderando estas manifestaciones dentro del marco de la ley que les permite manifestarse, lo que yo les pido es que por favor desde la parte más solidaria y en verdad desde la parte humana permitan el paso de los insumos que necesitamos en los hospitales. Los hospitales públicos atendemos a gente pobre, no tienen recursos para ir a ningún otro lado y nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en estos casos para que la atención sea la mejor. No solamente hablo por el Vicente Corral Moscoso, hablo por la provincia en general, que por favor los corredores humanitarios o la libre circulación para todo el tema de salud lo pongan sobre la mesa y sea algo que se lleve a cabo y a cabalidad. Los pacientes no tienen un bando político, ellos no están del un lado o del otro, en realidad es gente que es vulnerable en este momento. Uno cuando está enfermo está en el estado más vulnerable del ser humano. Les pido que por favor den la libre circulación para todos los temas que están inmiscuidos en salud. Exactamente, esto para todo el país en general, diría yo, doctora, es un tema importantísimo. Esperamos que sea tomado en cuenta su mensaje y verlo de una forma más humana, como usted lo ha dicho. Definitivamente, las personas más vulnerables no se les puede quitar ese derecho, el derecho a poder ser atendidas en los hospitales públicos, poder llegar y tener la atención necesaria. Le quiero pues agradecer nuevamente a la doctora María José Vázquez. Ella es gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Gracias.